Conseguir dinero que permita hacer viable nuestros sueños es, sin duda, el principal escollo con que se encuentra todo emprendedor. Los gurús, los expertos, los emprendedores que ya han alcanzado el éxito recomiendan al principio de todo echar mano de lo más próximo, que suele ser la familia. ¿Por qué? Algunas razones son de sentido común. No precisa de avales, no se cobrará interés alguno y el prestamista ya conoce y bien al que recibirá el dinero. ¿Es un riesgo? Por supuesto que es un riesgo para una familia prestar dinero a uno de sus miembros, pero en ocasiones suele ser la principal, cuando no la única, alternativa posible para poner en marcha un negocio. Alguien entiende una inversión de ese tipo como aquella que consiste en pagarle la universidad a un hijo. No deja de ser un riesgo, pues el hijo puede resultar un mal estudiante y no acabar carrera alguna y haber supuesto todo ello un desembolso, a veces nada pequeño. Así puede entenderse como una inversión que también puede caer en saco roto. Para evitar sustos, es también de sentido común que esa primera ayuda, que esa primera inversión no sea tan elevada como para poner en riesgo la economía doméstica del núcleo familiar. No se trata de que una familia entre en bancarrota, se arruine por intentar hacer cumplir el sueño de un hijo suyo. Cuando esto no es posible, la otra alternativa son las entidades financieras y esa segunda familia, que se llama Sociedad de Garantía Recíproca, difícil de leer, la SGR, y aquí no hay lazos de sangre, pero un compromiso parecido y a veces incluso hasta la empatía y comprensión que muchas veces precisa el emprendedor novicio. De avales hablamos en los próximos minutos y lo hacemos con una de las personas que más y mejor conoce este ambiente, al menos en la Comunidad de Madrid. Su identidad, unos trazos de la mano de José Enrique Jiménez. Julia Sainz es licenciada en las Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, donde inició su andadura como docente universitaria, siempre enseñando sobre el área de economía. Tras muchos años como profesora en diferentes universidades madrileñas, en el año 2005 comenzó a dirigir el Departamento de Mujeres en Avalmadrid, cargo que la entusiasmó por su vocación de apoyo a las mujeres empresarias y emprendedoras. En Todo Startups ya conocemos a Julia por sus numerosas intervenciones en conferencias y eventos relacionados con el mundo emprendedor, promulgando su actividad, la de su empresa y el apoyo a los emprendedores en un tema tan interesante para ellos como es la financiación. En la actualidad es directora del Departamento de Nueva Empresa, además de pertenecer al Departamento de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio de Avalmadrid. Avalmadrid es una entidad financiera constituida por y para las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid con un doble objetivo. Por un lado, facilitar el acceso a una financiación y por otro, otorgar avales y fianzas en condiciones mucho más ventajosas de las que puede ofrecer la banca tradicional. 31 años de experiencia respaldan a esta organización que se enorgullece de su compromiso y logros con los emprendedores de la Comunidad de Madrid. Cabe destacar que tanto Julia como el resto de sus compañeros no se conforman y ya tienen la vista fijada en el futuro con el fin de posicionar a Avalmadrid como una de las entidades líderes del panorama financiero español en lo que les corresponde, avalar las mejores ideas. Julia Sainz, bienvenida a Todo Startups Televisión. Muchas gracias por acudir a los platós. Muchísimas gracias por invitarnos. Por seguir el hilo de José Enrique, de que acabamos de escuchar el perfil, ¿se avalan siempre los mejores proyectos? ¿Cabe la posibilidad de un patinazo? Siempre cabe la posibilidad de un patinazo. Siempre cabe. Lo que pasa que nosotros intentamos financiar aquellos proyectos que nos parece que van a tener viabilidad en el futuro y hacemos un análisis de riesgos muy exhaustivo, pero siempre cabe la posibilidad de un patinazo y por eso hay operaciones que se caen, por supuesto. En este universo de la economía, del emprendedurismo, ¿qué es más arriesgado? ¿Dar dinero en mano o avalar? Porque a veces avalar también supone un riesgo y grave, incluso un riesgo para la imagen de quien avala, ¿no? En nuestro punto de vista es exactamente igual. El problema es que tú asumes el riesgo y es igual dar el dinero en mano que avalar ese riesgo. Es exactamente igual. Estamos oyendo hablar a los gobiernos del signo político que sea, da igual, aquello de que estamos saliendo de la crisis. Ustedes que además de estar en los despachos hablan con los emprendedores, lo que me parece fundamental, sobre el terreno. Ustedes que bajan a la calle y están palpando, me imagino, que la verdadera situación. ¿Se oyen ya martillazos en las obras en construcción? ¿Están viendo usted que la industria empieza a funcionar? Luego hablaremos de las startups. ¿Ven que las startups es una solución muy... La economía, ¿estamos saliendo de la crisis? Desde un punto de vista de una entidad financiera, yo creo que hay algo importante que marca esa
esa salida, y es que nosotros tenemos más demanda para financiar inversión y menos para financiar circulante. Es decir, ha habido unos años, los años más duros de la crisis, donde la inversión había caído de tal manera que no teníamos demanda para financiar inversión y, sin embargo, teníamos demanda para financiar la liquidez, ese problema del día a día de la empresa. Ahora está volviendo a haber demanda para financiar inversión, que además es lo que a nosotros nos gusta, porque las sociedades de garantía recíproca tienen una vocación de apoyo a la inversión, y en ese sentido sí que estamos viendo que de nuevo vuelve a haber una demanda para iniciar proyectos, y vuelve a haber una demanda de las empresas que ya están consolidadas, que vuelven a invertir, cosa que no habían hecho estos últimos años. Una demanda porque se han abierto, no iba a decir la caja de Pandora, no, la caja del dinero, que es lo que importaba. Yo se lo digo porque entre muchos emprendedores existe la sensación frustrante de que, a pesar de la inyección de dinero público en su momento por parte de las administraciones, las entidades financieras demoraron ese repartir, ¿no? Demoraron en tiempo, en cuanto a plazo, ese repartir, esa concesión de préstamos, y que eso ha retardado la salida de la crisis. ¿Lo ven ustedes de ese modo? Bueno, yo creo que desde un punto de vista de los emprendedores, las entidades financieras tradicionales siguen sin dar esa entrada a los emprendedores que tendría que haber. En ese sentido, yo creo que las SGRs ahí juegan un papel muy, muy importante. También es cierto lo que decía con anterioridad, que ha habido una serie de años donde la demanda de financiación también había caído, no solo la oferta, la demanda también para nuevos proyectos o para financiar inversión, y se estaba recurriendo a las entidades financieras simplemente para financiar el circulante. En estos momentos yo creo que la cosa está empezando a cambiar y que la liquidez de las entidades financieras ahora es muy, muy, muy importante. Aval Madrid presenta unas cifras que acreditan la idea de que el emprendedor no está tan solo como a veces piensa al principio de su aventura. En 2014 las cosas pintaron de este modo para Aval Madrid. Nos lo cuenta Irene Muñoz. En 2014, Aval Madrid consiguió destinar más de 85 millones a 871 pymes y autónomos madrileños, lo que generó una inversión inducida de más de 122 millones. De esta manera, amplió el número de pymes beneficiarias del Aval en un 9% respecto al ejercicio anterior. El importe medio de las operaciones se situó en los 98.000 euros, frente a los 133.000 de 2014. La primera necesidad en estos momentos de las pymes madrileñas es financiar proyectos de inversión. En este sentido, el 67% de las operaciones financieras de Aval Madrid estuvo orientado a cubrir esta demanda, destinando para ello 41 millones a través de 517 operaciones. El 33% se dirigió a cubrir necesidades de liquidez mediante 253 operaciones, por un importe que ascendió a más de 25 millones. Por sectores, el sector servicios aglutinó el 34% de las operaciones, seguido por el sector comercio con un 23%. Por su parte, el transporte madrileño ocupó el 18% de las operaciones formalizadas de Aval Madrid. En cuanto a la financiación de nuevos emprendedores, Aval Madrid realizó 484 operaciones de emprendimiento por un importe superior a los 28 millones. Como acabamos de escuchar de la voz de Irene Muñoz en su informe de Aval Madrid, bueno, ya 2014 apuntaba maneras. Déjeme que cambie de registro. Le quiero preguntar sobre algo que alguien piensa todavía, incluso ha llegado a definir como negocios volátiles, y eso en economía es mala cosa en principio, pero no parece ser así, o no debiera ser así. Hablo de las startups. Es uno de esos conceptos, es una palabra todavía difícilmente traducible al castellano. Yo creo que se va a quedar como otras palabras. El diccionario la hará suya tal cual. No sé si la acabaremos castellanizando startups, que tal cual suena, tal cual la estoy pronunciando. Pero sí hay cierto temor en algunas entidades financieras, en algunas, digo, no en todas, cierto temor a financiar proyectos de jóvenes emprendedores que tienen que ver con Internet, con algo que muchos no acaban de comprender. Ustedes han recibido la llamada a la puerta de startupistas, que es una expresión, ya ve, lo estamos reinventando todo. Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, las startups son, en definitiva, empresas en sus primeros estadios, en sus primeros momentos de desarrollo, y que normalmente se relacionaban con empresas
tecnológicas de un alto contenido tecnológico y relacionadas también con las TIC. Nosotros recibimos solicitudes de financiación de emprendedores de todo tipo y entre ellos están este tipo de empresas. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en financiar a las startups o conseguirles financiación a las startups, porque vuelvo a repetir, la idea fundamental es que nosotros estudiamos el proyecto que nos presentan. Nos da igual que el emprendedor no tenga detrás un patrimonio que le sustente, estudiamos el proyecto y si ese proyecto nos parece que es financiable, hacemos todo lo posible para que esa empresa inicie su andadura con la financiación, que la logre obtener y que además esa sea adecuada, porque es muy importante que la estructura financiera de las empresas sea la adecuada y en eso yo creo que las SGRs han jugado un papel fundamental. Quiero decir, los emprendedores, hace unos años, cuando lograban financiación, y no era la de las famosas 3 Fs, era un préstamo que avalaba a sus familias en un banco y era un préstamo personal a muy corto plazo. Era inadecuado el coste y era inadecuado el plazo. Las sociedades de garantía recíproca yo creo que juegan un papel muy importante, no solo logrando la financiación, pero sobre todo logrando que ésta sea adecuada, que los plazos se adecúen. Si se va a realizar una inversión, es natural que el plazo del préstamo sea a largo plazo o a medio, no a un año o a menos, y el coste que sea aquel que permite iniciar la andadura con ciertas garantías de éxito o llevar a cabo una inversión sin que los costes financieros te ahoguen. Y yo creo que aquí sí jugamos un papel muy importante. Déjeme que me salte el guión. Quiero incidir sobre esto para que yo lo comprenda bien y lo comprendamos todos. Hoy por hoy es más arriesgado avalar, dar dinero, financiar una aplicación para móviles o un bar. ¿Qué es más arriesgado? Le digo un bar o una boutique como ejemplos paradigmáticos de negocios, de emprendimiento, ¿verdad? Parece que es el más fácil. Voy a abrir una boutique, ¿no? Voy a abrir un bar. ¿Qué sería más fácil hoy? ¿Una startup? Vamos a ver, las entidades financieras, a las entidades financieras les gusta de siempre financiar activos que pueden medir, que pueden contar. Y eso siempre es más fácil. Lo que ocurre es que yo creo que el proyecto no depende de lo que se esté financiando, sino de cómo se presente y lo que se quiere llegar. ¿Qué es lo que ocurre? Que los proyectos para financiar, por ejemplo, ventas por Internet, lo que necesitan es una financiación mucho más pequeña que los proyectos donde se va a llevar a cabo una inversión en activos materiales importante. Pero si nosotros, repito, consideramos que ese proyecto de un desarrollo a través de Internet es financiable, por supuesto que le buscamos la financiación. Lo que tenemos es una gran experiencia en financiar proyectos, que es la tienda, el bar, etcétera, y menor en proyectos de otro tipo, pero estamos entrando, por supuesto, porque además consideramos que es el futuro y que en ese futuro tenemos que estar. Y ya existen en algunas entidades financieras divisiones específicas para financiar, precisamente para ocuparse de las startups, de las empresas de nueva generación, podríamos llamar. La gran mayoría de exitosos emprendedores, algunos de ellos que han pasado precisamente por esos estudios de todo Startups Televisión, como Marcos Alves, del Tenedor, reconocían que al principio tuvieron que recurrir a echar mano, lo comentábamos en la introducción de esta entrevista, echar mano del dinero de la familia. Quizá no tanto de los amigos, ¿no? Pero de la familia desde luego, ¿verdad? Incluso a veces ellos lo recomiendan. Primero, la familia, en el peor de los casos, los bancos, o bueno, en el mejor o en la mitad de los casos, el caso de Aval Madrid. ¿Debe ser este el primer paso que todo emprendedor deba dar antes de pedir dinero a terceros, incluso antes de acudir a Aval Madrid, que sería esa segunda familia? Bueno, vamos a ver. Yo quiero dejar clara una cosa. Nosotros cuando financiamos a emprendedores nunca financiamos el 100% de la inversión. Nosotros financiamos un porcentaje. Ese porcentaje puede ser a veces muy superior al que financiaría una entidad financiera tradicional, pero sí exigimos siempre que el emprendedor aporte una parte de la inversión como recursos propios. Esos recursos propios los puede tener el ahorrado, cosa que es muy complicada, o muchas veces los obtienen a través de la familia. Y a nosotros nos parece que esto es bueno. Nos parece que el emprendedor debe echar mano de aquellas familias que le ayudan y a la vez pedir financiación
a una entidad financiera. No es incompatible y no son situaciones estancas, se puede hacer a la vez. Es decir, el emprendedor tiene que aportar una serie de recursos propios que normalmente va a obtener de la familia y otra parte la obtiene a través de la entidad financiera. Y esto le permite precisamente algo a lo que hacía referencia antes, a lograr una estructura financiera adecuada. Es muy difícil iniciar proyectos solo con la ayuda de la familia y es casi imposible iniciar proyectos solo con financiación ajena. Por lo tanto, esa combinación a nosotros nos parece que es la adecuada y, por supuesto, la apoyamos. ¿Cuál es el cliente tipo de Aval Madrid? ¿El autónomo, el solitario, la pequeña y mediana empresa? Bueno, para que se haga una idea, nosotros financiamos a pymes y autónomos. Si vamos a las cifras, financiamos más pymes, y por pymes me refiero a sociedades y no autónomos. Más o menos los autónomos representarían en torno al 30 y tantos % de la financiación total que obtienen las empresas, es decir, hay más sociedades que autónomos, pero evidentemente los emprendedores, el porcentaje es mayor porque muchos inician su andadura como autónomos y no como sociedades. En uno de los últimos consejos de ministros, el Gobierno de España aprobó un paquete de medidas específico para ayudar al emprendimiento y en particular para, en fin, se empezó a hablar ya con naturalidad de eso que se llama el autoempleo. ¿Es una salida decorosa el autoempleo al desempleo? A mí me parece que es una salida no solo decorosa, sino que es una buenísima salida. Es decir, el emprendedor, tenemos que entender que una cosa es el emprendedor de la gran idea que la puede llevar a la práctica y se hace rico, pero esto hay muy poco. Lo normal es que una gran parte de los emprendedores sean personas que quieren desarrollar un negocio y otros muchísimos que quieren financiarse o que quieren lograr tener un empleo a través del autoempleo. A nosotros nos parece no solo lícito, sino que es muy bueno. Y de hecho nosotros tenemos gran cantidad de demanda de financiación de personas que se han quedado en el paro y que lo que hacen es capitalizar el desempleo para lograr iniciar un negocio. Esa capitalización del desempleo les permite aportar recursos propios y esos son los recursos que aportan, que se complementan con nuestra financiación. Nosotros vemos con muy buenos ojos aquellos emprendedores que quieren iniciar un negocio y que además lo hacen aportando la capitalización de su paro, porque son personas que creen en su futuro, que esa capitalización del paro hace que pongan el dinero con el que iban a contar durante una serie de años, lo pongan en un negocio en el que creen y muchas veces además se dirigen al sector de donde han sido expulsados pero que conocen muy bien y por lo tanto son emprendedores con experiencia desde el otro lado, como trabajadores, no como empresarios, pero que conocen bien el sector, que se están jugando su dinero y que a la vez complementan con nuestra inversión. A nosotros estamos muy contentos con este tipo de emprendedores. No pocos emprendedores lamentan que si bien el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, da dinero barato a los bancos para que estos lo presten a los emprendedores, como son los bancos los que afrontan los impagos posteriores, bueno, en el camino encarecen las condiciones y el emprendedor ya no recibe dinero tan barato. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Tiene solución? Bueno, claro que tiene solución. El problema que yo creo que ha habido en los últimos años con el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, es que ha habido unos años donde conseguía dinero que no era barato, no era barato. Por lo tanto, ese dinero que no era barato, con ese dinero fondeaba a las empresas, a los bancos a su vez tienen que añadir sus costes, que es el diferencial, y al final se lograba, en el mejor de los casos, los empresarios al final lograban un préstamo que no era barato. Cuando el dinero se ha ido abaratando, por supuesto los préstamos se han ido abaratando, pero ¿cuál ha sido el problema? Que durante los años de crisis yo creo que las entidades financieras lo que no querían era asumir el riesgo. Ese ha sido el problema fundamental. Y el tener fondeo no les garantizaba o no les cubría el riesgo y por lo tanto las entidades financieras, aunque tenían dinero para prestar, no querían asumir riesgos y no prestaban. Yo creo que ahora la situación se está empezando a dar la vuelta porque ahora los bancos tienen, por un lado, tienen mucha liquidez, tienen dinero muy barato y están volviendo a llevar a cabo la actividad que tienen que llevar, que es prestar. Ese es el negocio de los bancos. Yo creo que en estos momentos la situación está cambiando y no solo está cambiando, sino que yo creo que hay una lucha feroz de las entidades financieras por lograr clientes.
La crisis ha dejado tocadas a muchas empresas y lo que los bancos están buscando es clientes buenos a los que prestar dinero. Y ahí hay una lucha muy, muy canina. Lo vamos a ver, ¿no? Sí, sí. Cuando llaman a la puerta de Aval Madrid, ¿qué es lo primero que valora Aval Madrid? Quiero decir, porque alguien puede tener un mal producto, pero lo vende muy bien. En verso. ¿Ustedes qué valoran? Estamos hablando de emprendedores. De emprendedores, efectivamente. ¿Qué valoran cuando, qué estudian exactamente? El producto, lo bien que se puede vender, qué majo, qué simpático es el promotor, el emprendedor, pero su producto no es muy bueno, pero bueno, es que lo vende tan bien, lo hace tan bien, que vamos a confiar en él. ¿Esto cómo? Yo creo que nosotros miramos que el emprendedor lo venda bien, pero sobre todo que el producto sea bueno. Es decir, cuando un emprendedor llega a Aval Madrid y ya llega para pedir financiación, viene con un plan de empresa. El plan de empresa es la carta de presentación de un emprendedor, porque no tiene otra cosa. Cuando viene una empresa consolidada nos trae sus datos, sus balances, cuentas, etcétera, que nos permite estudiar la empresa. El emprendedor lo que nos trae es un plan de empresa y un currículum, fundamentalmente. ¿Nosotros qué valoramos? Yo siempre digo que después de muchos años de experiencia en este campo, yo lo que valoro es que ese plan de empresa sea coherente, esté hecho con sentido común. Muchísimas gracias por estar en todo Startups Televisión. Muchísimas gracias a vosotros por habernos permitido explicar un poco cuál es el papel de las SGRs y cómo podemos ayudar a los emprendedores. Habrá una próxima ocasión, sin duda. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.